hoy estamos celebrando el día 20 de marzo. Mañana es 21 de marzo, día que se celebra al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y la entrada de la primavera a nuestro ambiente. Entonces celebramos la primavera con un clima muy tórrido. Ahorita hace un poco de calor. Pero también vamos a ver la primavera del pueblo de Israel. Ahí va a ser nuestro tema. La victoria de David sobre el gigante Goliat. Para esto referiré una etapa de mi vida cuando me invitaron unos hermanos de la ciudad de Catemaco a la primera iglesia bautista de esa ciudad. Y los hermanos me invitaron a predicar en la mañana y por cierto hubo muy buen grupo de hermanos presentes, recibieron el mensaje con mucha disposición. Y por la tarde, nuevamente, hubo celebración y también estuve con ellos predicando, muy contentos. Por cierto, después hasta una invitación me hicieron para que fuera su pastor, pero quedó pendiente el asunto. Bueno, por la tarde, ya terminando el culto, me invitaron a cenar, unos hermanos muy amables, muy distinguidos. Y por último me hospedaron en el templo. Muy bien. Por cierto, ese día se celebraba el Día de la Virgen del Carmen, que parece ser la patrona de los brujos allá en Catemaco. Bueno, yo me acosté a dormir y a eso de las 12 de la noche empecé a escuchar unos aullidos atronadores tremendos y me asomé a la ventana. Corrí las cortinas un poquito y vi de enfrente un grupo de personas, un grupo de hombres que al parecer eran brujos porque iban vestidos un poco extravagariamente y empezaron a hacer muchas muecas, muchos sonidos, muchos brincos, etc. Y después sacaron un gallo y lo mataron a mordidas, no sé cómo, porque se veía una cosa así medio extraña. Se rociaron de sangre todo por ahí, etc. Y sacaron incienso, ramas y ramearon a algunos, etc. Entonces estuvieron saltando, brincando, haciendo su escándalo. Pues yo al final me dio risa el asunto, porque pues no le encontré ningún sentido, la verdad. No tiene sentido el asunto. Entonces creo que se cansaron, después de más de una hora de estar ahí haciendo su show, se fueron. Entonces, tomando la figura del mono aullador, que por cierto habita por allá, por esas selvas de allá de San Martín. Esos monos son pequeños, no muy grandes como el gorila o como el orangután o como el chimpancé, sino son pequeños, pero tienen una garganta muy expansiva, de tal forma que transmiten un sonido muy hueco, fuerte, que esos brujos lo imitaban. Entonces ahí se pusieron a hacer esos brujos su escándalo delante de los escuadrones del Dios vivo, delante de la iglesia cristiana, bautista. Claro, yo no les deseé ningún mal, pues tal vez me maldijeron, no sé, pero yo no les deseé ningún mal. Cada quien recibirá el pago de su afrenta. Ahora vamos a entrar entonces al tema David y Goliat. Y vamos a hacer varias lecturas, van a ser varias lecturas que son escenas. Van a ser 5 escenas diferentes. Y voy a hacer algún comentario, de esta escena. Bueno, primera escena. Antes de la batalla, el ungimiento de David por el profeta Samuel. El capítulo 16, versículo 11. Capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dijo Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel
y se volvió a Rama. Entonces aquí tenemos esta escena, primera escena, en donde llega, bueno, primero se está lamentando Samuel porque Dios había desechado a Saúl, el rey de Israel, y Samuel pues estaba molesto, estaba triste, estaba compungido. Dios se presenta y dice, ¿sabes qué? Vas a ungir a otra persona que va a ser el rey. Entonces lo manda y lo envía a la casa de Isaí, donde había 8 hijos de Isaí. Y el último fue lo que acabamos de leer, pero fueron pasando uno por uno los hijos de Isaí delante de Samuel, y a ninguno el Señor nuestro Dios escogió para que fuera el rey de Israel, hasta que por último llegó David, y el más pequeño de todos, que apacentaba las ovejas de su padre, fue ungido. Este es el último versículo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Esta es la primera escena. Primera escena antes de la batalla. Ni siquiera tenían idea de que iba a venir esta batalla, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la segunda escena. En el capítulo mismo 16, versículo 14 al 18, nos encontramos la segunda escena. Antes del encuentro con Goliat, David, como músico de excelencia, el dulce cantor de Israel, fue llamado. Fue escritor de los 73 salmos que tenemos en la escritura, y que sirven para el cantar de toda la iglesia de Dios. Por un lado el pueblo de Israel, y por otro lado el pueblo cristiano hemos adoptado estos salmos para cantarle a nuestro Dios de David. Entonces aquí lo vemos. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí el asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, así pasó. Esto es antes del encuentro con Goliat, mucho antes. Saúl se sentía atrapado por un espíritu que lo molestaba demasiado, y sus criados se dieron cuenta de esto y dijeron, ¿sabes qué? Saúl, hay un muchacho, hay un joven que sabe tocar muy bien la guitarra, a lo mejor te puede ayudar. Y Saúl dijo, bueno, a ver, tráiganlo. Le llevaron a David, delante del rey Saúl, y el rey Saúl hasta lo hizo paje, y cada vez que le llegaba aquellos síntomas malignos a Saúl, tocaba el arpa David y aquel hombre sanaba. Esta es la segunda escena, donde vemos que el dulce cantor de Israel sanaba a Saúl. Nuestra tercera escena, antes de que David fuera al campo militar de Israel. Aquí escuchamos a Goliat como el mono aullador. El mono aullador porque gritaba a voz en cuello en contra del pueblo de Israel. El capítulo 17, versículo 3 al 7. Dice así. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat,
de Gat, y tenía la estatura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante. Entonces aquí vemos al mono aullador o incircunciso, como fue llamado por David, enfrentando al pueblo de Israel, sin que todavía llegara a escena David, insultando al pueblo. El versículo 10 dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo los israelitas. Entonces dice el versículo siguiente: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, segundo Abinadab, y tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces casi tenía 2 trabajos. David tocaba la arpa para Saúl y se iba a cuidar las ovejas de su padre, pero le dio prioridad a las ovejas de su padre y ya se dedicó a esto, de cuidar a las ovejas. Entonces, mientras tanto el filisteo venía, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, insultando al pueblo y intentando tener una lucha cuerpo a cuerpo con alguno de los elementos de aquel pueblo israelita. Por eso le puse el mono aullador, porque aullaba y acalambraba los pensamientos de aquellos y los hacía sentir mal. Cuarta escena. Minutos antes de la pelea, el enojo de David al oír al incircunciso y mono aullador Goliat ofendiendo al pueblo de Dios viviente. Se paraba delante del pueblo, se paraba delante de los escogidos de Dios, insultándolos. Dice así: y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Un encargo a David. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos, dijo Isaí. Y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado del guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla,
y daba el grito de combate. Entonces fue llevar esos quesos, esa comida, a aquellos jóvenes guerreros. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ahí estaban los dos ejércitos, unos temblando y otros esperando la reacción. Muy bien. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien, por orden de su padre. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y temían y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre. Grandes ventajas. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que a ver la batalla has venido. Lo señala. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Y fueron las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Muy bien, entonces, minutos antes de la escena central, que es la batalla entre el gigante y David, David escucha al filisteo y dice: bueno, ¿quién es ese individuo? ¿Es un mono aullador o qué es? Que está gritando a los escuadrones de Israel. Se enoja grandemente David y dice: a ver, se empieza a meter, los hermanos de él lo critican, uno de ellos, el mayor, que según él tenía autoridad sobre él, pero David lo hace a un lado y dice: quiero saber qué es lo que está pasando. Siguió adelante y está casi cerca de que llegue el momento del encuentro crucial de la lucha, la escena número 5, el minuto crucial de la lucha. Yo digo que fue un minuto, no sé cuántos segundos hayan sido, o si hayan sido minutos, pero no creo que haya llegado a los 5 minutos, no creo. Bueno, veamos. Capítulo 17, versículo 32 al 51 nos dice, 32 al 51, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, hablando del gigante. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería,
y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Entonces aquí empieza, ya le ponen una vestidura de hierro, le dan una espada muy pesada, y David dice: oye, pues yo nunca he usado estas pesadas armaduras. No, quítame esto de encima. No quiero tener nada que me estorbe, porque yo voy a hacer una pelea diferente. Entonces el filisteo levantó la voz y dijo a David, porque ya el muchacho había, el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo, andando y acercándose a David, hizo escudero delante de él, echaba primero el escudero delante. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. Dijo: ay, ¿qué es ese chamaquito que viene aquí? ¿Quién es? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Por sus dioses maldijo al pequeño David. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra lisa y la tiró con su honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro el gigante. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, una honda y una piedra. Entonces corrió David y se expuso sobre el filisteo encima de él, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, salieron corriendo aquellos caballeros. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta que se perdieron de vista, y muchos de ellos terminaron como el mismo paladín, el gigante, el mono aullador Goliat, quien se había atrevido a ofender al pueblo del Dios viviente, a los escuadrones del Dios Jehová de los ejércitos, el Rey del universo. Entonces las palabras del profeta Natán nos muestran también
el pensamiento. Dios, 2 Samuel 7, 26. Muy bien. Entonces, vamos a pasar esta cita. Son las palabras de Natán, quien dice que Dios llamó a David de detrás de las ovejas para levantarlo y ponerlo como el rey de Israel. Entonces, este es el mensaje que encontramos en estas 5 escenas, en donde nos damos cuenta clara de que el pueblo de Israel es un pueblo que merece el respeto de los demás pueblos de la tierra y que Dios mismo intercede por él, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, para poner en su lugar a los enemigos de Dios. En este caso, Goliat, el mono aullador que quedó sin su cabeza en su cuerpo. Bueno, una aplicación la podemos encontrar en algunos textos. Esto que acabo de narrar se trata de un escrito del Antiguo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento para ver 3 ejemplos de lo que puede resultar cuando hay falta de respeto hacia las cosas divinas. Capítulo 5 del libro de los Hechos, encontramos el caso de Ananías y Zafira, quienes en cierta forma quisieron pasarse de listos engañando al Espíritu Santo y tuvieron un pago muy fuerte. Pero cierto hombre llamado Ananías, capítulo número 5 de Hechos, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y has mentido? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y sabiendo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, en el primer caso, Ananías y Zafira caen muertos por su falta de respeto a las cosas divinas. Pero encontramos a Herodes Antipas en el capítulo 12, teniendo una singular muerte por recibir lo que no le había sido dado a este rey, que era un rey poderoso porque reinaba sobre todo Israel. Dice: y Herodes estaba enojado, capítulo 12, versículo 20 al 25. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornó Blasto, que era camarero mayor al rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey.
Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. ¡Qué horror! Al momento el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces aquí encontramos a Herodes Antipas, quien recibe la alabanza de sus súbditos, declarándolo como Dios, y cae la mano de él, la mano soberana de Dios sobre él, y cae comido de gusanos ese hombre. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver a Elimás el mago, otro hombre que quiso burlarse de las cosas divinas. Hechos capítulo 13, versículo 16. Capítulo 13, versículo 16. No. 13:16. Aquí sí me voy a poder tardar un poquito, porque Elimás el mago no aparece a la vista. Elimás el mago. Acá está, ya lo encontré. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Una disculpa. Y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina y anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el mago, pues así se traduce su nombre, Elimás, procurando apartar de la fe al procónsul. Estaba intermediando. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Nosotros debemos estar siempre maravillados de la doctrina del Señor, ¿verdad? Y cómo estos tres hechos nos muestran que querer menospreciar a la iglesia de Dios, ofender a los siervos del Señor, no es nada agradable a sus ojos, y por lo tanto, soberanamente, Él manda un castigo a aquellos que se atreven a hacerlo. Cuando menos lo esperan, Dios deja caer su mano poderosa sobre ellos. Muy bien. Regresando a la primavera. Vamos a regresar a la primavera, porque ya nos fuimos de la oscuridad, de la muerte de aquel hombre. Bueno, fue la primavera de los judíos, de los israelitas, porque de ahí empezó el crecimiento de un pueblo que hasta la fecha tiene forma de pueblo. Dice, regresando a la primavera, el invierno físico hoy termina, comenzando la época de primavera. ¿Cuándo podremos ver la primavera de nuestro país, México? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo podemos ver la primavera de nuestro país? Bueno, estamos hablando físicamente. Ya mañana entra la primavera, en el sentido de esta etapa, ¿no? Pero queremos que nuestro México sea un México diferente. Cuando México completo crea en el Hijo de David, el vencedor del Goliat, de aquel bravucón mono aullador, Él le dio la victoria a su pueblo y vino la primavera de Israel.
en ese tiempo. Goliat, el mono aullador, representa al diablo. David venció a Goliat. Y Jesús en la cruz venció al diablo. Como buen hijo de David, en Mateo 1:1 nos dice la palabra de Dios claramente que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es ni más ni menos que la herencia de aquellos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. Nuestro Señor Jesucristo ya dio su sangre ahí en la cruz y no hay nada que nada pueda hacer. Nadie puede hacer nada más que reconocer la victoria de Jesucristo, recibirla. Entonces, ¿no te gustaría humillarte ante Cristo y gozar la primavera que Él ofrece? Salvación y vida eterna. Hoy es el día de salvación. Piénsalo. Dios te bendiga.